Saludos a todos. Ya hoy, 17 de julio, vamos a hacer un programita especial porque el pasado día 11 de julio hicimos el lanzamiento del manifiesto sobre las aspiraciones políticas y económicas y sociales del pueblo cubano, y ahí se plantearon una serie de circunstancias, una serie de propuestas que tal vez pues me ameritan de tener que hacer algún tipo de análisis, de detalles, porque tal vez muchos no se entiendan. Iremos analizando este manifiesto en distintas etapas y por distintos planteamientos que se hacen en él. Precisamente hay un concepto que quiero resaltar hoy, muy importante. Dos de ellos vamos a resaltar hoy, después seguiremos analizando el manifiesto por dentro, como se diría, pero hoy voy a analizar dos aspectos. Y digo esto porque he visto que el video ha tenido bastante aceptación, bastante visita, y sé que con el tiempo eso se va a convertir en un documento prácticamente rector de las aspiraciones del pueblo cubano. Y como eso va a suceder, pues es bueno que desde ya se vaya teniendo idea de qué encierra, qué significa que cada cosa. Hay un concepto que para los cubanos de mi generación y anterior tuvo mucho impacto en Cuba, que fue el diferencial azucarero. Como eso tuvo tanto impacto político y se asemeja bastante a una circunstancia que tenemos nosotros en Cuba con el problema del turismo, pues yo quise llamarlo igualmente, ¿no? Aquello se llamó diferencial azucarero, y esto yo lo he llamado diferencial turístico. El diferencial azucarero, aquí le voy a leer, me voy a referir a una nota que tengo aquí en pantalla, que dice que el 11 de julio, específicamente el 11 de julio, que casualidad, ¿no? El 11 de julio de 1946 se firmó un tratado de venta de azúcar a los Estados Unidos que fijaba el precio a 3.675 centavos la libra. Para ese tiempo era un precio que no se correspondía tal vez con el mercado mundial, pero sí se protegía de esa manera el precio del aumento posible de la materia prima importada desde Estados Unidos, y también entonces esa cláusula se conoció como la cláusula de garantía, que hacía una diferencia entre los precios fijados por los Estados Unidos para la compra de azúcar y lo que había de ser pagado a Cuba, ¿no? A partir del precio del mercado mundial. Entonces, esa garantía, pues, fue lo que esa diferencia de precio, que más abajo ahora vamos a ver, por ejemplo, al finalizar el año 1946, el diferencial ese fue de 37 millones de pesos. El peso en aquel tiempo prácticamente era equivalente al dólar. O sea, de ese diferencial que se dejó de pagarle a Cuba por ese precio, por la diferencia entre el precio que pagó Estados Unidos y el precio del mercado, a Cuba se le abonaron en 1946 37 millones de pesos, o sea, de dólares, y de esos 29 millones de dólares, o de pesos cubanos, que era igual, pasaron directamente a los trabajadores 29 millones por concepto de aumentos salariales. O sea que lo que se le dejó de pagar a los trabajadores
por la diferencia del precio del azúcar que pagó Estados Unidos y la diferencia con respecto al mercado mundial, pues entonces al abonarse al final de 1946 a Cuba esa diferencia que se llamó diferencial azucarero, esa redistribución de 29 millones de esa cantidad, que eran 37 millones, 29 millones se le traspasaron a los obreros cubanos del azúcar. Entonces, yo teniendo en cuenta el sector turístico, las corporaciones extranjeras, aprovechándose de la situación de prácticamente de abuso que han tenido con el sector turístico, como trabajadores del sector turístico en Cuba, apoyado por el régimen, porque en definitiva el régimen también se beneficiaba de esa explotación prácticamente a los obreros del turismo, pues también se les dejó de pagar a esos obreros una cantidad de dinero importante si lo saca en relación con el salario que se le paga a los obreros del sector turístico en el área del Caribe, por ejemplo, Dominicana, Jamaica, todos estos países que están alrededor, pues esa tasa de pago que se le dejó de pagar al trabajador cubano con relación a lo que debía pagársele es lo que yo llamo diferencial turístico. O sea, que tomando como base el pago a los obreros del sector del turismo en el área del Caribe en estos 20 o 30 años, de que entraron una corporación extranjera a Cuba, yo pienso que el obrero cubano tiene derecho a que se le reembolse esa cifra de ese dinero que se le dejó de pagar, y a ese concepto yo le llamo diferencial turístico. Hay algún sector del turismo que no está bajo esa garantía, diríamos, por las corporaciones extranjeras, porque trabajaron con un sector de turismo estatal por las corporaciones cubanas. Entonces a esos obreros que también tienen derecho a que se le indemnice lo que se le debe, pues hay una forma, la forma que yo veo de pago es que cuando ese sector de turismo se ponga en licitación y se venda al sector privado, o sea, se privatice, de esa venta, pues se saque el dinero que se le debe a los trabajadores cubanos del sector de turismo, pero no ya en corporaciones extranjeras, sino por parte de corporaciones cubanas, como hay varias de ellas que han tenido trabajadores a su servicio, de cubanos que han trabajado para esas corporaciones, muchas de ellas de la FARC, han estado vinculadas a la FARC, pero que en definitiva han sido trabajadores del sector turístico. El otro concepto que también quiero traer en este orden de reclamo por parte de los trabajadores es el dinero que se le ha venido dejando de pagar a aquellas personas que han salido del país o que han perdido el derecho supuestamente a que le pague la jubilación o el retiro, porque han abandonado el país, y eso es una violación, o sea, grave al derecho laboral, porque es un dinero que ya la gente lo trabajó, lo recaudó y es parte de su trabajo, de su salario. Es un dinero que le corresponde prácticamente por naturaleza, y nadie tiene el derecho a usurparle ese dinero. Eso planteo que entre los derechos que debe rescatar el trabajador cubano es que se le reconozca ese tiempo de trabajo
y de fondos recaudados, y que se le reintegre ese dinero y se le incorpore a su salario, a su retiro, porque derecho tiene. Aquel que salió del país y que había trabajado un sinnúmero de años, pues ese dinero está ahí, ese dinero hay que devolverse y darle su garantía de jubilación. Son dos conceptos muy importantes del derecho de los trabajadores que debemos rescatar y que deben estar incluidos en todos estos beneficios que recibe el pueblo cubano en una apertura democrática, porque tenemos que seguir recalcando que se aspira a un cambio en Cuba, a una democracia en Cuba, pero la población común no sabe, no tiene idea de cuáles son los beneficios que podría obtener en una democracia. Y estos dos son dos derechos del trabajador que sí tenemos que rescatarlos y que la población sepa que son derechos y beneficios que tiene que salir a defender y luchar porque se restaure la democracia en Cuba, porque la democracia no va a ser solamente palabras, no va a ser hechos que van a beneficiar a las personas directamente y a su familia y a su nivel de vida, y inclusive le va a permitir reincorporarse a una nueva sociedad con una forma de vida diferente. Tal vez llegamos más adelante volviendo a referir el tema, porque parece que va a ser repetitivo, pero no todo el mundo se va a incorporar al conocimiento, a estas ideas al mismo tiempo, y por tanto hay que constantemente estarle haciendo llegar a la población estas ideas, estas proyecciones que tenemos, y es tarea de la oposición y de todo el pueblo de Cuba y todas las personas que escuche este mensaje, tiene la obligación moral de salir a difundirla y luchar, de difundirla y luchar, porque en una apertura en Cuba, cualquier gobierno democrático llegue a Cuba, hay que exigirle que ponga en práctica estos derechos y estos beneficios que le han sido probados al pueblo cubano. Tal vez mucha gente tal vez no puede entender suficientemente lo que estamos planteando, pero y ya por lo menos se le traslada la inquietud, y todo el que tenga dudas, quiera saber más del proyecto, tener mejor idea de cómo funcionaría esto, pues siempre habrá una persona de nosotros en Cuba orientando, porque muchas personas de nuestro proyecto se van a encargar de divulgar este mensaje en Cuba, pero también directamente todo el que se quiera comunicar conmigo pues lo puede hacer, como hemos repetido en otras ocasiones. Mi teléfono es el 786-352-0557 y mi correo electrónico es rdiosumel@gmail.com. El teléfono sirve para comunicarse conmigo por WhatsApp, y también el correo electrónico, pues me pueden escribir y yo les contesto o les mando inclusive el proyecto escrito para que lo puedan leer con mejor calma. Tal vez a veces los videos pues no se pueden ver bien, no se pueden bajar bien, no se tienen todos los recursos para guardarlos, pero los escritos sí se pueden guardar. Así que yo le puedo enviar el proyecto completo, y este manifiesto lo vamos a estar distribuyendo también en Cuba en forma de escrita, en forma de papel, para que llegue a mayor cantidad de población. Siempre hay que proyectarse, a que tenemos que visualizar el futuro para saber qué podemos hacer y cómo podemos diseñar un futuro mejor, porque si no somos capaces de encender las luces del presente,
no podemos tener un futuro luminoso. Así que ha sido esto por hoy. Nos vemos tal vez analizando otro capítulo del manifiesto todos estos días, porque quiero que la gente entienda la importancia de tener una proyección de futuro que no sea solamente palabras muertas de libertad, democracia y demás cosas que se dicen, que filosóficamente son muy bonitas, pero el ciudadano común necesita saber cómo eso se traduce en su vida real de él, su familia y de su futuro heredero. Así que por hoy pues nos despedimos y nos vemos en el próximo análisis.